a todos y bienvenidos a otro episodio de Mentes y Frontera. Soy Amanda y hoy tenemos Jillian, una exalumna de FGCU que dejó su hogar de Lima, Perú, para perseguir sus sueños profesionales para estudiar aquí en los Estados Unidos. Hola Jillian, ¿cómo estás? Bien, Amanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en el podcast. Gracias por compartir tu tiempo para estar aquí. Estoy muy emocionada para hablar de este tema porque nosotros dos fuimos a FGCU y en tiempos diferentes, pero quiero oír de tu historia y las dificultades, los desafíos que pasó cuando te mudaste aquí. Para empezar, dime un poquito de qué es lo que te inspiró para venir aquí a la Florida. Bueno, la verdad lo que me inspiró fue, desde muy chiquita siempre quise venir a Estados Unidos a estudiar. Era como un sueño, ¿no? Venirme acá, tener la oportunidad de ir a una universidad como más grande y vivir como la vida acá, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me inspiró. Mis papás también siempre me trataron de empujar a mi hermana y a mí como a venir a estudiar acá y buscar como un mejor futuro, por decirlo así, porque la verdad acá existen muchas más oportunidades de las que existen en nuestros países, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso fue como lo principal que me motivó y que me hizo venir acá y estudiar acá en Estados Unidos. Y cuando empezaste en FGCU, ¿qué es lo que pensaste? Porque tú tenías sueños o ideas de los Estados Unidos, como tú dijiste, como era chiquita, querías venir, pero ¿cómo fue tu primer día en FGCU? Bueno, la verdad, muy nerviosa. Estaba súper nerviosa de ir a clases, de hacer amigas. Me pasaba mucho que cuando llegaba a las clases me sentaba y decía, ¿quién de acá podría hablar español? Y como que trataba de buscar a gente que podría hablar español como yo y ver si podría hacer ese tipo de amigas, como trataba de buscar mi comunidad un poquito acá de los nervios, ¿no? De como alguien con quien pueda conversar más tranquila, como que me chocó un poco el inglés, el cambiar de idioma. Entonces sí, creo que fue más nervios y nervios de como tener que leer en inglés y todas mis clases iban a ser en inglés, entonces era, me irá bien en notas, me irá mal, entenderé la clase, como eran un montón de cosas que se juntaban, ¿no? Porque es venir a un idioma diferente y una cultura diferente que uno no sabe, entonces fue bonito, pero también fue un cambio difícil en ciertas cosas, pero también se aprendió un montón. Muchos cambios en un día, de verdad, cuando viniste y estabas encontrando tu comunidad, que es muy importante para el bienestar de nosotros, y tratando de encontrar personas que tienen similares, o sea, hablan español, te pueden conectar contigo. Cuando tú estabas estudiando en la escuela en Perú, ¿hablaste inglés? ¿Cómo fue eso? Fui a un colegio en el que se hablaba inglés. La mayoría de cursos eran en español, pero tenía ciertos cursos que eran en inglés. Tenía como una hora a la semana, una hora a la semana tenía inglés. Y tenía ciertos cursos como literatura en inglés, por ejemplo. Entonces sí aprendí inglés, pero igual mi día a día era en español, mis conversaciones con amigas en español, que eso fue un cambio, ¿no? Porque cuando uno llega acá y trata de hacer amigas, uno no sabe, o sea, sí existe como ese choque de cultura, porque aparte de ser otro idioma, también como que vienes de otras costumbres, ¿no? Entonces como que tratas de adaptarte en ciertas cosas, o el idioma era como, escuchaba que las chicas tenían un slang diferente. Entonces como eso no se aprende en el colegio, ¿no? O sea, tú no aprendes a decir como que, no sé, como los tipos de slangs que tienen acá, ¿no? Sino aprendes como un inglés más formal. Entonces como que ahí me sentí un poco más como no me sentía tan adaptada, ¿no? Como sentía esa falta de, ay, no sé cómo comunicarme, no sé si les caeré bien a las chicas o si voy a ser cool con ellas, ¿no? Como que no sé, sentirme cómoda, creo que eso fue eh, como difícil, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros tenemos como 18 años, 19, cuando empezamos la universidad, es difícil porque todavía estamos tratando de encontrarnos nosotros mismos, estamos un poquito perdidas. Y cuando tú dices tú quieres estar cool y como fit in con las otras chiquitas porque tienen slang diferente, no puedes aprender eso en la escuela. Yo tengo algo similar, pero en el otro lado, como mis padres y mis abuelos me hablaron en español, pero estoy un poquito más cómoda con el inglés y yo uso el slang y cosas así y yo no conozco del español. Nosotros estamos como en la misma cosa, misma tema, pero idiomas diferentes. Claro.
Cuando empezaste a conocer las muchachas en FGCU, ¿qué clase de actividades o cosas que te divertiste que te ayudó a crecer tu círculo social? Yo creo que me ayudó mucho, primero que todo, o sea, que no me dé vergüenza, como ser un poco más abierta, ¿no? Fue difícil, algo que me gustaría mencionar es que yo sí comencé terapia cuando me vine acá, porque los cambios fueron muy grandes. Y mi terapeuta me recomendó un montón comenzar a salir más y a tratar de no solo buscar gente de mi comunidad, porque al final encontré una comunidad hispana que siguen siendo mis amigas hasta el día de hoy, pero también abrirme un poco más a la comunidad americana, ¿no? O sea, a chicas de acá, y lo que trataba de hacer era, mi roommate era americana, que ella es de Tampa y fue mi roommate de cuarto. Entonces, compartí un montón con ella, hasta el día de hoy sigue siendo una de mis mejores amigas, pero lo que trataba de hacer era, cada actividad que ella me decía para hacer, la acompañaba. O trataba de como que salir de esa, porque me quería quedar en la casa porque pasé por un poco de depresión apenas llegué, por como ese shock cultural, esa falta de tu familia en casa y la adaptación, ¿no? Y lo que me recomendó mi terapeuta fue: comienza a salir, comienza a hacer actividades con ella, que no te dé miedo, como lánzate, disfrútalas, que no te importe si no hablas bien el idioma, como en algún momento vas a llegar a sentirte más cómoda, y si no lo intentas, ¿cómo vas a saber si lo puedes lograr, ¿no? Y si en algún momento te vas a sentir más cómoda. Entonces, eso fue lo que comencé a hacer. Comencé como a intentar más y a fluir más y a tratar de tener más confianza en mí misma, aunque de repente no era mi idioma como de nacimiento, ¿no? O el idioma en el que más cómoda me sentía. Y cuando tú dijiste que te dio depresión, cuando te mudaste con todo, o sea, el shock cultural que hablaste, todos los cambios, ¿cómo sabiste que había tiempo para, o sea, empezar la terapia? No sé, yo creo que hasta mi mamá se dio cuenta que ya no estaba como siendo yo misma, como que se daba cuenta de ciertos comportamientos y decía como que: ¿te sientes bien, Gilly? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Como que no te siento al 100. Y yo creo que la mayoría de mis comportamientos era no querer salir o tratar de quedarme en casa, o por ejemplo me pasaba con exposiciones, que no iba a las exposiciones de clases. Trataba de evitar como que estar hablando al frente de un montón de gente en inglés, ¿no? Porque me daba como vergüenza. Entonces, claro, como que ahí fue donde comencé. No fue una depresión como típica, por decirlo así. No sé si hay como muchas veces siento que las personas piensan que la depresión se ve de tal manera, lo cual no es siempre, ¿no? Como de quedarte en casa y dormir todo el día y no querer salir. O sea, yo sentía que cuando pasé por esto era más como en mi mente, como tenía pensamientos, o sea, no muy negativos, pero como no me sentía yo misma, pero igual trataba de hacer actividades, pero dentro de mí no estaba cómoda, no me sentía como feliz, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo tampoco creo que me di cuenta, porque yo dije: ay, no estoy teniendo estos síntomas que son los que debería tener si realmente estoy pasando por esto. Pero de ahí, cuando comencé a tener terapia, me di cuenta que eran un montón de cosas que que era el cambio, es que es un cambio grande, ¿no? Entonces ahí te comienzas a dar cuenta y comencé a trabajarlos, me ayudaba a salir, me ayudaba también a hacer cosas que me gustan. Comencé a hacer baile, porque yo hice baile como toda mi infancia, toda mi vida, y me metí a clases de zumba. Entonces comencé a hacer zumba en la universidad, y eso también me ayudó un montón, la verdad, porque aparte ponían música en español. Entonces me sentía demasiado como, no sé, zumba. Y cuando empezaste a divertirte con otras personas que están haciendo la misma cosa, como el baile, el zumba, hay otras muchachas o hombres también que están haciendo lo mismo. So después puedes hablar de esa actividad, conectarte en esa manera y después tener más tiempo con ellos afuera con otras actividades. Es como empieza a tener el círculo social. Y algo yo creo que dijiste que es importante, que la depresión puede lucir diferente para cada persona. Yo creo que nosotros tenemos la creencia que la depresión no puedes como mantener tus responsabilidades. Estás durmiendo y sí puede pasar, tener pensamientos muy negativos, no tener motivación,
pero también hay depresión que puedes ir a las clases, coger notas buenas, pero faltar esa esperanza. Y yo creo que eso suena como está pasando contigo. Claro. Claro, era más como así, sentía que había perdido como esa esperanza, ¿no? Y, y sí, pero yo creo que al final como la terapia me ayudó tanto como a mejorar. No sé si de repente tú ves esto en tu terapia o lo recomiendas, me ayudó un montón también escribir, como el journaling. Y, y nada, con eso como demasiadas cosas que tuve que hacer, ¿no? Con mi terapeuta, pero más que todo salir era como eso. Pero sí existe ese estigma como de, o sea, si no estás saliendo de tu casa, tienes depresión, pero yo seguía saliendo de mi casa y me seguía sintiendo mal, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que la verdad, la depresión puede ser diferente para todo el mundo y se ve diferente para todo el mundo y no necesariamente tienes que estar metida en tu cama y no hacer nada todo el día para estar pasando por algo así, ¿no? Y como la ansiedad también a veces está mezclada con la depresión. Como dijiste, tenía ansiedad de hablar inglés porque tenía los pensamientos, bueno, no lo voy a hablar bien, puedo hacer un error, qué es lo que las personas van a decir. Y después a veces con la ansiedad queremos evitar. Claro. Y después empiezan los síntomas de depresión porque no estamos conectadas. Claro. So, eso también es algo importante que yo quiero que los oyentes de este podcast saben que a veces tenemos los dos. Claro. Claro, porque pueden ir como de la mano, como tú mencionabas, me pasaba que, claro, comienzo a evitar ir a exposiciones en clases. Uno se comenzaba a sentir mal, entonces como que le escribía a la profesora a decirle como que no creo que pueda ir a la exposición porque me siento mal, pero siento que más que todo era el miedo de ir a exponer al frente de personas en un idioma diferente. Eso me pasó bastante al principio y como que sí, te comienzas a aislar y hasta como de cosas sociales te comienzas a aislar también un poco porque uno dice, ay, no sé qué pensarán si no hablo bien, o como te mencionaba, no me verán como tan como cool, no sé, como que si encajo, entonces como que sí. ¿Y notaste cuando hiciste los comportamientos diferentes que tu terapeuta te recomendó? Sale, vas con tu roommate, te acompaña. ¿Has notado que la ventana de ansiedad empezó a reducir? Como lo más que lo hiciste, lo más mejor o más fácil en el tiempo que duró. Claro. Yo creo que sí me ayudó, mejoré bastante. Me costó al principio porque cuesta bastante como comenzar, cuesta tomar el primer paso, yo creo. Ya cuando tomé el primer paso, de ahí fue mucho más fluido lo demás, pero sí, como me costó al principio y de ahí ciertas cosas eran, o sea, lo que la mayoría de cosas me decía mi terapeuta era, sal y esfuérzate en disfrutar como las actividades, o sea, no siempre, porque muchas veces uno también necesita su espacio, ¿no? Pero como que hacer cosas que no me sentía cómoda. Siento que mientras más las hacía, más cómoda me comenzaba a sentir y más confianza en mí misma comenzaba a tener, porque eso fue lo que me pasó mayormente cuando llegué, que fue que pierdes esa confianza, porque es un país nuevo, es un idioma nuevo, es un mundo nuevo totalmente, y aparte estás sola, ¿no? Porque vienes, aparte como uno sabe que la familia hispana es muy unida, entonces también ese cambio es como de estar con absolutamente toda mi familia, que somos 12 por parte de mi mamá, súper unidos, somos 12 primos, imagínate, que somos muy unidos, una familia muy grande, de estar siempre juntos, nos reuníamos todos los domingos a venir a Estados Unidos y estar sola, ¿no? Y aparte vine media chica como yo vine a los 18 años, entonces era salir del colegio, venirte acá, comenzar una vida nueva sola. Fue como complicado, fue un cambio grande y fue complicado. ¿Y qué clase de habilidades o coping skills que aprendiste en la terapia usaste para conectarte con tu familia? Porque es difícil si ellos están en otro país y cada domingo estabas con ellos. ¿Cómo estás manteniendo esas relaciones con tu familia? Bueno, felizmente existe el celular, porque si no, pero siempre llamo a mi mamá es como absolutamente, tenemos una relación muy linda, entonces cada vez que vengo al trabajo, me voy del trabajo, la mayoría de veces cuando estoy en el carro, porque es mi momento en el que no tengo, o sea, no estoy haciendo mucho, porque uno no trabaja, ¿no? Y de ahí tiene un montón de cosas, siempre la llamo y le cuento de mi día y trato de ver cómo está ella y hacer FaceTime cuando puedo también.
Y con mi hermana igual, y trato también de conversar con mis primos cuando puedo, también mucho cuando suben historias en Instagram, las respuestas y cómo estás, ¿no? Y tratar de mantener ese contacto. Y de ahí mi prima se vino a estudiar acá también, que ella es mi prima más cercana, es un año menor que yo. Y después de todo eso, ella comenzó a sentirse, yo creo que pude darle como esos consejos de venirte a un país nuevo y explorar algo nuevo, ¿no? Pero ahora la tengo más cerca, entonces por lo menos nos vemos más, pero cuando estaba sola con toda mi familia era más complicado, pero a través yo creo que de redes sociales o del celular o de FaceTime, felizmente existe, porque antes no existe, antes era solo podías hablar por teléfono, entonces ahora sí podrías por lo menos ver o ver a mis sobrinitos crecer, porque uno los ve también muchas veces creciendo por cámara, ¿no? Las cosas van cambiando, pero uno va 1 o 2 veces al año, si puede, a su país. Entonces era también cada vez que llegaba a mi país todo era tan diferente, hasta mi grupo de amigas como era todo tan diferente, porque pues uno pierde ese contacto diario, por lo menos 1 vez por semana que se ve con las personas, ¿no? Entonces sí. Y con toda tu experiencia, ¿qué es lo que puedes ofrecer a los oyentes que están viendo este podcast si ellos se van a mudar aquí a los Estados Unidos para estudiar o en otro lado, los estudiantes aquí se van a mudar a otro país para estudiar? ¿Qué clase de aviso le puedes dar? Yo creo que lo que más recomendaría es, primero, no tratar de, o sea, no de encajar, ¿me entiendes? O sea, tratar de ser uno mismo y de traer eso. O sea, y obviamente conectar con la familia lo más que pueda, porque siento que eso es un apoyo muy grande, pero no intentar ser alguien que no eres cuando llegas, sino, o sea, no vas a encajar al 100% nunca en nada, sino ser tú mismo es tan importante. Y creo que eso es mi mayor consejo, como ser tú mismo y no tener miedo como a lanzarte o a intentar cosas nuevas o hacer cosas nuevas o amigos nuevos, y que al final termina siendo una experiencia muy linda y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, porque la verdad hasta el final me ha ayudado a crecer tanto como persona y como humano, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese es mi mayor consejo, la verdad. Y yo siempre digo, si siempre estás cómoda, no estás creciendo. A veces en la vida, cuando nos sentimos un poquito incómodos, nosotros nos podemos empujar para crecer. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Yo creo que muchas personas se van a conectar contigo, estudiantes nuevos en FGCU o otras universidades aquí en la Florida. Gracias a ti por tenerme acá y espero que sí, que se conecten con esta historia y que puedan escuchar este podcast y, no sé, resonarse o mejorar en algo. Gracias.